Ay, a ver qué entro. Y voy a... Bueno, hola, hola. Buenas noches. Perdón, deme un segundito que voy a fijar acá. Eh, Fijarnos a nosotras dos. Y ahí estamos. Bueno, buenas noches, bienvenidos a nuestro episodio número 8 de Conversaciones para el Alma. Feliz de llegar este martes, todos los martes a las 20 horas tenemos estas conversaciones y lo más rico de estas conversaciones es que las estoy teniendo con personas que quiero muchísimo. Las primeras invitadas son gente que conozco, que por alguna razón han estado en parte de mi camino y gente que permanece todavía en mi camino como lo que es mi querida Felicidad Marín, así que felicidades, amiga. Felicidades por esta Sí. conversación, a nosotras, por darnos siempre la oportunidad de poder compartir y aunque estemos en la distancia entre Chile y Argentina como venezolanas, pues que nuestra amistad siga creciendo y podamos tener estos espacios. Así que muy bienvenida, mi querida Feli. No, y gracias, Yare. Yo feliz, súper feliz de estar aquí, porque además me tienes muy orgullosa con todo tu trabajo, con este giro que has dado a tu carrera maravillosa. Y yo sé que estás tocando muchísimas almas en este camino y estoy muy feliz de ser parte de Conversaciones para el Alma. Tan bella mi amiga. Gracias, gracias, gracias. Yo también estoy súper orgullosa de ti y bienvenidas a quienes se están sumando en vivo. Carolina, Odalis, estamos La muy Caro. abiertas a tener esta conversación. Lo ideal es que, bueno, vamos a arrancar aquí como siempre a conversar. Ahí damos bienvenida a más personas que se van sumando y que siempre al final, si te parece, Félix, vamos a tener un espacio, bueno, al final Perfecto, no, yendo como a mitad de la conversación, un espacio para bueno, si hay preguntas, si por quieren supuesto. participar, pues tener esa conversación más expandida, ¿sí? Sí, perfecto, me Así encanta. que, nada, arranquemos. Yo decir que conocí a Félix, Félix, ¿nos conocimos en el 2019 o antes, En el 2018. O sea, nos 18? conocíamos hace mucho porque te acuerdas que tú eras la coach partner de una amiga en común hace Sí, muchísimos años en Venezuela, muchos, como 15 años, pero como que nos hicimos amigas en el 2018 cuando yo me fui a vivir a Argentina. eso, 2018. No sé por qué me da la impresión que estaba como a principios de 2019, pero sí, cierto, 2018. Y bueno, Feli, si bien creo que antes no nos conocíamos físicamente, que ese era como el detalle, sí ya sabíamos una de la otra, y lo que yo siempre había escuchado de Feli era de ti, amiga, como que tu camino de autonomía, de independencia, de ir a por tus sueños, de ir a lo que tú querías y como súper centrada, y después que tuve la oportunidad inclusive de trabajar en una empresa en común, aunque no estábamos en el mismo momento, en el mismo departamento y todo, como que siempre admiré como tu capacidad de ser honesta y de hablar y decir lo que pensabas, lo que sentías, ¿no? Ujú. Y a mí eso o sea, como que me causaba como que mucha admiración o me decían, mira, Yarecita, tú tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y yo, sí, 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 es verdad, Feli, vamos por ahí. Entonces, Feli, cuéntanos un poquito de ti, qué hace que hoy te dediques como consultora, que estés trabajando en distintos proyectos y que hayas dado un salto del alma también recientemente y que, bueno, hoy te estés dedicando a acompañar a personas a tener conversaciones valientes. Sí, gracias, Yare. Bueno, sí, bueno, yo soy psicóloga de profesión y sí, desde hace muchísimos años me dedico a trabajar con grupos. De hecho, hace muchos, muchos años más, cuando digo así, siempre me siento como vieja. Em, Empecé a trabajar con Mayor. dinámica de grupos. Sí, exacto. Empecé a trabajar con dinámica de grupos. En Venezuela trabajé durante mucho tiempo en una ONG trabajando con mujeres. De hecho, trabajaba en un sitio maravilloso que se llama la Escuela de Madres. Y ahí hacíamos trabajo con mujeres que son cuidadoras de niños que están separados de sus familias. La ONG se llama SOS Aldeas Infantiles. Si usted, donde quiera que esté, puede colaborar con esa ONG, hágalo porque hacen un trabajo hermosísimo. Y ahí empecé a trabajar con esto de desarrollar personas, trabajar con seres humanos, como en el desarrollo personal, pero también hacia el desarrollo laboral, porque estas personas trabajaban con su humanidad, trabajaban con su ser humano. Luego me pasé al otro lado, al lado comercial,
porque empecé a hacer esto mismo, pero para empresas con fines de lucro, ya no para ONGs. Y estuve siendo independiente en Venezuela muchísimos años, dando capacitaciones y haciendo em, esto mismo, pero a nivel empresarial, ¿no? Con distintos temas, no solamente con comunicación. Me vine para Chile como historia de buen migrante. A veces se puede elegir, a veces hay ciertas circunstancias que te hacen sucumbir a la tentación de tomar lo que esté. Y bueno, intenté también trabajar de manera independiente, pero no era tan fácil por temas regulatorios y por estabilidad principalmente. Y empecé a trabajar en una empresa muy linda hace 9 años y allí estuve en el área de entrenamiento. Si bien muy en el área comercial, también tuve la oportunidad durante muchos de esos años de trabajar directamente con mujeres que se dedican a la venta independiente. Y, y eso me enriqueció. Yo siempre he creído que el estar con las personas es como lo que a mí más me nutre y más me hace feliz. Después empecé a ascender, cosa que era buena por un lado, pero no tan buena porque me empezó a alejar de eso que era como mi propósito. Al mismo tiempo estudié Point of View, que es una metodología de trabajo con personas, con seres humanos para el desarrollo personal y organizacional que trabaja con fotografía terapéutica. Entonces, en esa formación yo dije, mira, no, la verdad es que yo amo trabajar con gente, me encanta el desarrollo humano y fui como construyendo ese camino. Y llegó una herramienta que se llama Speak Up. Y esta herramienta está dedicada específicamente a generar conversaciones valientes. Es como el foco teórico de la herramienta, básicamente en organizaciones. Entonces me formé mucho porque creamos junto con Point of View Latam una formación que se llama Speak Up Coaching, que es para formar personas que puedan desarrollar en empresas este tipo de conversaciones en diferentes momentos de la vida del colaborador. Y empecé yo le decía a una amiga que me ayudó a trabajar con mi marca personal, que a mí el tema de comunicación me mueve de tantas maneras, porque yo hablo mucho. Yo hablo mucho y a mí me Me encanta consta. conversar, me fascina, a mí me fascina hablar. Tú me das un tema y ya dale, ¿sí? Eso es muy fácil para mí, pero no siempre lo he hecho bien. Mm, Y la comunicación, la efectividad del hablar, el hablar siempre ha sido para mí como mi luz y mi sombra, porque es algo que hago mucho, que siento que hago bien, que me expreso bien y la gente me escucha. Me gusta decir lo que pienso, soy como muy asertiva, de hecho, desde hace muchos años me encanta ese tema, pero también interrumpo, hablo mucho, hablo muy rápido, digo cosas sin pensar. Entonces, es como que al mismo tiempo me acerca y me aleja de las personas en mi vida personal. mm. Mira Entonces, qué curioso. es un tema interesante para mí trabajarlo porque yo sé que es como crucial y no tiene que ver con la personalidad. Mucha gente con la que yo he Ujú. trabajado dice, es que tú eres tan extrovertida y como eres tan extrovertida puedes decir las cosas claramente. No, no, no. No, a veces nos es más difícil porque el hablar mucho no necesariamente es hablar bien. Tú puedes hablar Claro. poco y ser efectivo en lo que estás diciendo y ser persuasivo y no tiene que ver con la personalidad, tiene que ver con herramientas, con práctica, con emociones, sobre todo con emociones. Así que Ya. ahora, hace un año, más o menos, un poquito menos de un año, decidí renunciar a la empresa donde trabajaba y dar este salto del alma, como dices tú y tu libro, para dedicarme a volver a hacer lo que yo creo que es mi propósito y además es lo que me hace feliz. Yo siento que eso es como la gracia del propósito, no es una cuestión altruista, es porque a mí me sirve, a mí me llena, me hace muy, Claro. muy feliz, además que siento que es algo que me encanta hacer. Inclusive cuando los talleres son así largos, online, igual me encanta hacerlo porque me encanta la respuesta de la gente. Qué bonito, Feli. Un bonito recorrido como el que acabas de marcar, porque además soy testigo también de parte de ese recorrido. Y me nace preguntarte como qué diferencia hay entre, tú decías, bueno, yo hablo mucho y me encanta hablar y esto tiene sus luces y sus sombras. ¿Qué diferencia ves tú entre hablar y comunicar algo a tener una conversación valiente? Lo que pasa es que lo que pasa con las conversaciones valientes, desafiantes, importantes, que mucha gente llama conversaciones difíciles. Ajá, Y sí. ahí Vamos a te cuento ponerlo porque como en esos términos, que en claro, realidad son porque conversaciones que cuestan. sí, pero es que las conversaciones difíciles es un término que también así, o sea, tiene un juicio de valor Mm, implícito, ¿no? Y mucha gente dice, no, pero es que para mí no es difícil.
O sea, yo voy fácil, no sé, un colaborador de recursos humanos que tiene que despedir a alguien. Dice, no, para mí eso no es difícil. Entonces, ¿cuál es para ti esa que te desafía, esa que te hace apretar el estómago? Por lo Sí, general, las conversaciones que son así, que son importantes para ti, no digamos si son fáciles o difíciles, son importantes, son cruciales, te desafían de alguna manera, son esas que detrás o al lado o junto tienen una emoción que es importante o para ti o para la persona con la que tú conversas, ¿sí? Entonces, a mí me encanta ponerle conversaciones valientes o desafiantes porque no claro, necesariamente es difícil porque no sepas qué decir o porque, no sé, por ejemplo, pedir un permiso en el trabajo puede ser dificilísimo. Y estructuralmente no es una conversación difícil, es fácil, es ir y decir, yo necesito un día para ir a una cita médica con mi prima, pero me cuesta porque, ¿qué pasa? Me da miedo que me digan que no, me da rabia si me dicen que no, me preocupa lo que el otro vaya a pensar de mí, sí, pongo en riesgo cosas, entonces, aunque sea sencilla, no necesariamente no es una conversación que te desafía, porque hay algo que está pasando allí que te cuesta mucho pedir permiso. El jefe es un ogro, claro, probablemente sí, pero ¿qué pasa en esa relación que eso que pareciera sencillo para muchos no lo es para ti? Entonces, a mí me gusta así como llamarla conversaciones valientes porque son esas que aunque sean cortitas y facilitas para la mayoría de las personas, a ti te suponen un paso, una cosa sí, importante. sí, Y sí, sí. eso siempre es Ujú. porque tiene una emoción detrás. Eso te iba a ir justo a este punto, ¿no? Porque la conversación puede ser subjetiva desde el lugar, bueno, lo que es para ti una conversación sencilla o fácil de hacer, quizás para mí es más desafiante, pero detrás hay como una persona que está sintiendo qué es lo que le pasa con esa conversación, ¿no? Ujú. Y me imagino que por eso te refieres también como a la emoción, y hay conversaciones de conversaciones, ¿no? No, Ujú. Hay puede unas ser la que son posibilidad. de plano importantes, tú vas a renunciar, vas a separarte de tu pareja, le quieres decir a alguien que te hirió profundamente, aunque el otro ni siquiera se ha dado cuenta, vas a plantear un conflicto abiertamente con alguien que, que, porque te sentiste de alguna manera, son como esas conversaciones grandes, esas que empiezan por un tenemos que hablar. Sí, Pero hay otras del día a día, ¿sí? Como, no sé, a ese compañero de casa cotidiana, que se comió tu sí. jamón, se comió el jamón que tú habías comprado con tanto esfuerzo, chica, y entonces se come siempre tus cosas de la nevera, del refrigerador. Es sencillo, cotidiano, del día a día, pero puede ser importante y sobre todo que es algo que a mí me moviliza mucho cuando no se tienen. O sea, ¿qué pasa cuando no se tienen? Yo siento que nosotros estamos muy acostumbrados, yo no sé si en nuestra cultura o en todas las culturas, en la cultura latina Sí, primero a ponerle emoción a las cosas, ¿no? Como a añadirle aditamentos emocionales ahí a las cosas, a las conversaciones, ¿no? No son simples conversaciones frías llenas de palabras, sino también viene como un montón de cosas sí, adicionales. cargadita. Pero además, en esta nueva era del positivismo y del pensar positivo y del enfocarte solo en lo bueno, que a mí me parece genial, yo soy pro completamente la visión positiva de las cosas, también se tergiversa la idea de estar siempre bien. Entonces, estas conversaciones que pueden generar una emoción negativa, que te generan conflicto, que te molestan, que se va a molestar el otro, se va a incomodar seguramente, las evito completamente, yo no me quedo en esos detalles, yo no me paro, yo lo olvido, yo lo obvio, ya pasará, no te preocupes, vamos a darlo así, pero no desaparece. O sea, esa molestia que era pequeña se empieza a sumar con otra un poquito más pequeña también y se hacen una grande. Y ya la conversación simple de ¿por qué te comes mi comida del refrigerador? Se convierte en un me voy de la casa. ¿Sí? Ujú, ujú. Porque sin darte cuenta empieza a sumarse una cosa con la otra de pequeñas cositas no dichas y te hacen daño en algún minuto, no por ponernos graves, pero la verdad es que las conversaciones Sí, salvan vidas. El decir lo que sientes a la persona que te lo hace sentir o a cualquier otra persona que tengas alrededor te puede, te puede salvar,
Sí, salvan vidas, Sí, salvan sí, sí. matrimonios, salvan trabajos, salvan países. Sí, sí, porque lo que no se conversa queda en el cuerpo, ¿no? Ujú, Como la emoción que queda ahí atrapada. Feli, ¿y por qué crees tú que cuesta tanto, o cuál es ese miedo que tenemos de tener esas conversaciones? Y yo soy una, quizás cada vez más, yo tengo una persona que sigo, que es de una cuenta que se llama Luzland, se llama Cristina, y con ella aprendí como que no te guardes conversaciones más de 3 días, porque si te guardas una ah, qué conversación bueno. más de 3 días, o sea, ya eso pasa a otro lugar, te puede enfermar y demás. Entonces yo casi, o sea, pudiera decir que ahorita no siento que tenga como alguna conversación pendiente, pero sí me ha pasado que he dejado en su momento, dejaba de tener conversaciones porque yo temía que cómo se iba a sentir el otro, por ejemplo, Ujú, ujú. ¿sí? Pero eso es una de las razones. No sé si hay más razones desde las que tú has trabajado, desde las que has escuchado, por lo cual las personas sienten temor a tener conversaciones valientes. Importantes. Sí, mira, hay varias. La que te decía de la cultura es algo que impacta mucho, ¿no? Esa creencia que es muy social y muy cultural de no generar conflictos, de no ser tú la conflictiva, de no empezar algo que puede ser incómodo para ti o para los demás, de no traer la nota discordante, sí, como Ujú, permanecer en la generalidad, en la masa, y si nadie más se queja, ¿cómo te vas a venir a quejar tú? claro. ¿Sabes? Como no Evitar el tener, conflicto. exacto, eso por un lado. Por otro lado, sí puede ser, hay teorías que hablan que las conversaciones que tienen emociones detrás también ponen en duda o en evaluación un valor. Entonces, por ejemplo, si yo no quiero pedir el permiso, volviendo al ejemplo de pedir el permiso, no quiero pedir el permiso porque eh, siento que me van a decir que no, y yo pienso que la persona puede pensar que yo soy una persona irresponsable, porque para mí el valor de la Ujú, responsabilidad es crucial. Entonces, nada más de pensar que el otro vaya a decir que soy irresponsable, ahí prefiero claro. callar eso aunque me moleste, ¿sí? Y eso es una de las razones o de las cosas que pueden estar influyendo en que te guardes cosas. Casi siempre la emoción y otra cosa, o sea, la emoción me refiero a el no reconocer que algo realmente te da miedo. El miedo es una de las Mm, emociones a la que más le tenemos miedo, porque cuesta mucho para un adulto reconocer que algo te da miedo, que una persona te da miedo o que eh, una situación, una consecuencia te da miedo, te da temor. Entonces, lo evitamos con otra razón, con otra justificación. Es innecesario, sí, no va a dar ningún resultado, la otra persona se va a poner peor, voy a perder mi tiempo, ¿para qué me voy a desgastar? ¿Sí? Son muchas de las cosas que nos decimos. Em, también mucho tiene que ver mm, con la necesidad o con las ganas que tengo de que el resultado de la conversación sea el cambio conductual de la otra persona. ujú, Y eso, cuando desvías el objetivo, bueno, y ahí seguramente más adelante vamos a hablar, pero doy un taller que se llama Dilo a tiempo, y en la última emisión que tuvimos había una chica que ella le daba muchísima rabia hablar con su jefa porque se sentía humillada, se sentía maltratada, y su primer objetivo de esa conversación era que su jefa dejara de tratarla así. Cuando se dio cuenta, mientras ella misma hacía el trabajo, de que realmente lo que le estaba pasando era que ella tiene un niño con necesidades especiales y su jefa era poco empática con la ujú. necesidad de ella con respecto a su hijo. Realmente lo que más le dolía no era que la jefa no la respetara a ella como trabajadora, sino que no entendiera, que no comprendiera lo importante que era su hijo. Era como una ofensa Guau. para el niño. Sí, sí, O sea, una cosa que no tenía nada que ver sí, inicialmente con la relación de trabajo. Entonces, cambia tu objetivo cuando te das cuenta que lo que tú necesitas es comprensión y no que el otro cambie su conducta, ¿sí? Con que sí, solo te dé una muestra de empatía es suficiente para que baje tu emoción. Entonces, si mi objetivo con esta conversación es que la otra persona cambie su comportamiento, me claro, voy a frustrar mucho. Probablemente ahí sí no va a tener mucho sentido, pero no es el fin último o el principal objetivo de una conversación que es difícil para ti.
El principal objetivo, el Claro. ideal, es que pase algo contigo, que Claro, tú mira, yo sientas me algo anoto distinto. acá porque siento que hay como cositas que luego me va a gustar como remarcar cuando compartamos esta conversación y para quienes están escuchando, Nora, Caro, Dalis, para quienes se sumen después como en diferido. Pero me vienen como dos cosas que no quiero como dejar de pasar. Una, para ir como retomando, como que el miedo, por lo que escucho, no tiene que ver tanto con esto que yo te decía, por ejemplo, bueno, el miedo de lo que va a pasar con el otro, sino que el miedo tiene que ver más conmigo, ¿sí? Con lo que Ujú, quizás voy a perder o a ganar de esa ujú, conversación, ¿no? Y lo segundo, que lo hablo yo también en Libera tu Luz, en el programa que hago, que acompaño, que es que nos ubicamos en la frecuencia del futuro, es decir, expectativas ujú, acerca de lo que va a pasar en el futuro y me pierdo del momento presente que es poner la conversación, ujú. porque no me puedo hacer cargo de lo que el otro vaya a responder o vaya a decir o vaya a hacer. Pero, Según un sí, estudio que yo acabo de inventar, 9 de cada 10 predicciones de futuro no son ciertas. Porque si pudiéramos predecir el futuro, humana, seríamos millonarios. claro, Pero no maravilla. podemos. No podemos. Entonces, si usted no puede Totalmente. predecir los números de la lotería, ¿para qué se va a poner a predecir la conducta de la otra persona? Ay, que me va a decir, que no me va a Sí, decir. sí, Ajá, claro, perfecto. Y la bola de cristal a mí se me rompió en la última mudanza. Yo no sé qué me va a decir sí. la otra persona. O esto de, no, pero es que ya yo lo intenté y esta persona reacciona así, o esta es la forma de reaccionar de esta persona y yo estoy segura, como tú estás diciendo, yo estoy segura que va a reaccionar de esta manera. O sea, no me lo vuelvas a Ujú, decir porque... Y entonces ahí como que no sé si ha pasado, te ha pasado, pero aparecen las preguntas y bueno, cuéntame cómo fue que lo intentaste, cómo fue ujú. que... No, yo no sé. Ella tiene que suponer que yo quiero conversar de eso. O sea, Claro, o como yo me que... fui, es obvio que estaba molesta. No, Tal no sé. cual, tal Y cual. también hay conversaciones que hay que dejar de tener o A que hay que ver. tener de manera hipotética. Es decir, em, si tú te das cuenta cuando pones en una balanza, porque esta misma mención de la resonancia emocional, em, que dice que hay un valor que está poniéndose en juego al callar o que estás debilitando al callar y otro que estás como poniendo en juego al hablar. Tú puedes poner en una balanza y tú puedes decir, yo prefiero ser solidaria y no Ujú. irresponsable. Ok. Bueno, está bien. Perfecto, ¿sí? Entonces, pero la toma de conciencia de esa emoción ayuda a que ese nudo, ese malestar de la conversación no tenida, em, baje, que es realmente el objetivo de tener la conversación. El objetivo de tener la conversación es que el silencio, el no tenerla, el guardármela, me, Ujú. me haga mal a mí, ¿sí? Porque imagínate una conversación, algo no dicho, hay gente que tiene conversaciones pendientes durante años y que pareciera que el único momento ideal para tener esa conversación es, no sé, el funeral, ¿entiendes? Como la cama del hospital y te Sí, pierdes del tiempo. Y además tu fantasía crece, esa predicción de futuro de la que tú hablas, se va, le vas agregando temporadas a esa serie de Netflix. O sea, eso ya no es una película, eso ya es sí, una serie de 10 temporadas. O sea, empiezas a ponerle más elementos y tú has escuchado eso de que en lo que te enfocas se expande. Lo decimos para sí. casi todo lo que tiene que ver con atracción de pensamiento, ¿no? Pasa también con la gente. Cuando yo tengo una fantasía o un prejuicio de una persona, imagínate que es una compañera de trabajo. Entonces, yo sé que ella me tiene mala, o sea, yo le caigo mal. Sí. Y por eso me habló feo el otro día, porque yo le caigo mal. No tengo conversación de por qué me hablaste feo, qué pasó, qué hice, hay algo que podamos mejorar. No, esa conversación no existió nunca, pero yo me hice la idea. Ya ese capítulo pasó a ser una temporada completa y empiezo a mirar, a darme cuenta de cosas que yo voy a asociar como los investigadores, ¿no? Claro. Hechos que se asocian a la teoría. Mi teoría de que yo le caigo mal empieza a sumar y a ser cada vez más sólida porque yo voy viendo elementos. Fíjate que ella trajo café, pero no me ofreció a mí. Fíjate que cuando Sí. pasó por el lado, pasó derecho, no volteó a saludar. Y ella siempre voltea a saludar. Fíjate que cuando estábamos sentados, ella estaba sentada cerca de mí y se cambió de silla. Esto podía pasar por millones de razones, pero como yo tengo Sí, una sí. teoría, empiezo a sumarle elementos que cada vez la hacen más sólida, más firme, más verdad.
Y eso se convierte en una serie de Netflix que tiene muchas temporadas. Y que, Cuando lo resuelves o cuando quieres conversarlo, ya se enrareció tanto que no, muchas veces tienes conversaciones que ni siquiera sabes qué fue lo que me molestó originalmente. ¿Sí? claro. Como que no sé de verdad por qué fue que me puse brava, pero ya, aquí nos odiamos y no nos hablamos. ¿Por qué? No tengo ni idea. La verdad no tengo Mm. ni idea. Porque sí, esa fantasía del futuro o esa fantasía del comportamiento del otro empieza a complementarse por muchas otras creencias y por muchos otros elementos que por ahí no tienen nada que ver porque yo los voy sumando a la teoría. Lo vas alimentando. Félix, ¿y cómo se hace en estos casos donde esta serie ya creció y tiene temporadas y temporadas? Estoy aquí casos hipotéticos, ¿no? Supongamos que en Cosas que no una le te pasan a dice, nadie. nadie, nada, no, Ah, no me ha pasado a mí, no te ha pasado nada. no, 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 a nadie. Te vas a una conversación intentando darle parar, ¿no? Como la serie o intentar tener una Ujú, conversación. Y bueno, como tú decías a un principio, me di cuenta que en algunos momentos, quizás no lo dijiste en estas palabras, las pongo yo, fui torpe queriendo poner una conversación, ¿no? Torpe en el mejor sentido, ¿no? Como que, uy, ujú, no me salió. Yo me vuelvo y ujú, me di cuenta y no me salió como yo quería esta conversación o se fue para el lado ujú, que quizás lastimó a la otra persona, en fin, miles de cosas que ujú, pueden pasar. ¿Cómo puedo tener una conversación? Esto me lo estoy inventando ahorita, ¿no? Pero como recuperativa, por ponerlo así de alguna manera, ¿no? O son válidas tener esas conversaciones, como para decir, bueno, mira, me di cuenta que quizás la conversación anterior no me fue, o sea, perdón, no te dije cosas que no te quise decir, por ejemplo. ¿Vale tener ese tipo ujú. de conversaciones? Perfectamente. Siempre es mejor hablar que no hablar. Siempre, siempre. Siempre es mejor decir que no decir. Idealmente decir de una manera adecuada, Ujú, idealmente. Pero cuando no, la mejor manera es reconocer. Hay una trilogía de este señor de la comunicación no violenta de Rosenberg que tiene ujú, esta teoría, nombre pésimo, pésimo marketing, porque comunicación no violenta no es nada atractivo, pero bueno, su teoría es muy buena, su metodología, y él tiene una trilogía que a mí me encanta, que son los tres yo, ¿sí? Yo siento, ujú. ay, Yo yo siento, siento, yo pienso, ay, se me olvidó. Yo pienso y yo necesito, claro. No, yo siento, yo observo y yo necesito. Ay, se me olvidó. Yo ah, siento, yo observo y yo necesito. ¿Por qué? Porque él dice que siempre las conversaciones que esas que son, no importa si es como tú dices recuperativa o si tú quieres decir, empiezas por lo que tú sientes. Yo siempre digo que y no quiero hacer demasiado spoiler porque eso es parte de Dilo. em, yo siempre creo que cuando uno empieza hablando de los sentimientos, cuando yo empiezo hablando de mis propios sentimientos y utilizando la palabra yo, no uno, ni la gente, ni las personas, ni es que normal, ni tú, porque viste que hay gente que se refiere a ti. Es que tú te sientes mal, no, yo me siento mal, ¿sí? Utilizando ese pronombre que para algunas personas y para en algunas culturas es sinónimo de soberbia o de sí, ser egocéntrico o ser demasiado vanidoso, yo soy una fan del yo porque le da, habla de ti mismo y además te sientes. Si tú dices, no sé, eh, los venezolanos les encanta saltarse las normas. Dilo en primera persona. A mí me encanta. No, a mí no me encanta saltarme las normas. Es distinto. O sea, yo no, el otro, los demás, cualquier otra persona, pero no puedo, es como que lo haces más particular, más singular. claro, Entonces, si tú empiezas hablando del sentimiento, de lo que tú sientes, de lo que a ti te pasa, eso es indiscutible. Es válido desde que sí, empiezas, porque eso no, ¿quién te va a decir que tú no te sientes triste? Ah, claro, y que no ahí hay te debes verdad. sentir, Ujú, que no te debes sentir, que no hay razón, que no sé qué, esa es tu opinión, pero de que ya es me otra siento, me cosa, siento. El sentirme de esta manera es indiscutible. Ahí empiezas diciendo, aquí no estamos hablando de ti, estamos hablando de mí, claro. de cómo yo me siento, de lo que yo observo. Quiero decir que no hago juicios de valor, sino que hablo de cosas evidentes, ¿sí? Ujú, De, me trataste mal el otro día, eso fue evidente, ¿sí? No es lo que yo supongo que está detrás o que originó ese comportamiento, porque eso es una suposición. Es lo que yo vi, lo que claro, yo observé, eso que pasó que me hizo, inclusive si vas a hablar de un comportamiento tuyo, tú puedes empezar diciendo yo me siento mal, o
sea, me siento incómoda porque te dije esto, esto y esto y esto. No fui grosera o se me pasó la mano. Sí, que esos son un montón de juicios de valor, sino te dije esto, te dije lo otro, y yo necesito Sí, ir pedirte más por los disculpas porque, hechos, ¿no? De claro, mira, y el yo necesito, que es lo que tú pides de vuelta, pero no pides que el otro cambie. Es como cuando los gerentes comerciales de ventas te dicen, yo necesito que subamos los números. De mí qué me importa de tu necesidad. Eso no es necesariamente algo que a mí me invite a cambiar mi comportamiento. Tú me estás mostrando tu necesidad y yo la puedo tomar, secundar o no. Entonces, cualquier conversación, cualquiera, siempre es bueno tenerla, eh, y que empiece por las emociones. Y una cosa que tú no me estás preguntando, pero me vino a la mente, y es cuando decimos, bueno, pero es que no me gusta ir a hablar cuando tengo rabia, o no me gusta ir a hablar cuando estoy frustrada, o sí, sí, sí. O porque me puedo poner a llorar, por ejemplo, cuando es una conversación que me está afectando sí, mucho. eso a mí Ujú. me pasa, que yo lloro con facilidad. Em, y, y a veces se puede evitar, o sea, a veces puedes esperar un día, a veces se te pasa al día siguiente y siguiendo la regla de la chica de Cristina, la que tú nos comentabas, em, puede ser que en menos de 3 días se te pase esa ebullición emocional, porque el sentimiento va a quedar ahí probablemente porque dura un poquito más que la primera emoción, ¿no? Y si tú has trabajado en ti mismo y te das cuenta que en ese momento no vas a pensar con claridad, no vas a poder como medir tus palabras, está bien serenarte un poquito. Caminar, yo que lloro tanto, yo camino, tomo agua, muevo el cuerpo, eso a mí me hace como ¡faf! Bajar un poquito la cosa, pero no se me pasan las ganas de llorar. Sí me sale una lagrimita, se me cuartea la voz, se me aguan los ojos, no el llanto desmedido y desbordado que no me permite hablar, sino la expresión emocional que me permita cumplir el objetivo de mi conversación. Porque esperar no sentir la emoción que te llevó a la conversación Claro, probablemente sea muy difícil, va a pasar mucho tiempo, se pierde la oportunidad. Entonces, espera un poquito a que se te pase la rabia. Sí, claro, la rabia que te va a hacer de repente perder los estribos y decir cosas que no controlas o hacer gestos que pueden ser agresivos, ¿sí? Perfecto, pero un ratico. No puedes esperar dejar de estar enojado, porque dejar de estar enojado te puede pasar semanas sí, 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 y vas a meses, continuar años, o sea, enojado. capaz que la rabia no se te quita nunca, y queda ahí como clavadita Y ahí es en el peor, se pone más grande. Entonces, lo que haces es que baje un poquito la intensidad de esa reacción emocional para que el objetivo se cumpla. Pero ir a hablar enojado está perfecto. Sí, sí, Está sí, perfecto porque además es coherente. claro. Es coherente. Yo puedo estar enojado y calmado al mismo tiempo. Enojado y sereno, enojado y consciente de mis propias palabras y de mi propio cuerpo. Y puedo decir, estoy muy enojado, estoy muy brava, estoy muy molesta en esta. Lo que te tengo que decir, te voy a pedir porfis que me dejes terminar, que no me interrumpas, porque casi que se me olvida lo que tengo que decir de la rabia que tengo. Y está Y ya bien. está. Sí, sí, sí. Sí, sí. A ver, yo hablabas de valor hace rato. Siento que tiene que ver con el valor que pones también en la conversación que quieres cuidar. Por ejemplo, Ujú, ir con esa rabia, cuidando estar en centro, de poder ser respetuosa, porque eso no, la rabia no quita el respeto, de ujú, cuidar el valor que estás necesitando. Probablemente estoy necesitando poner límites o poner mi ujú, dignidad, como, sabes, al servicio de mí para tener el respeto que necesito, pero tiene que estar la emoción por la cual estoy buscando hasta preservar, ¿no? De ujú. alguna manera. Total sentido, Feli. Y hablamos de la incomodidad hace un ratito, ¿no? Como que te ha pasado a ti, o cómo fue que cómo has llevado tú como estos momentos, ¿no? No sé si te ha pasado de sentirte incómoda por un rato, porque esto de conversar lo vamos aprendiendo también. O sea, cuántas Sí, conversaciones totalmente. quizás has tenido o no has tenido y se han quedado ahí dentro de la incomodidad hasta que te diste cuenta en algún momento y dije, no, déjame, esta conversación hay que tenerla. No, Claro. pasaron más de 3 días, pasaron meses y al final Se ahora es que, fermentó, es como la leche, se fermentó, hay que salir de ella. Sí, sí, sí. y ya está. Mira, la verdad es que yo lo conversaba con un grupo en estos días y yo decía,
hay también como un prejuicio con respecto a esto de la habilidad para conversar, como si tuviese que ver con la madurez emocional, como si tuviese que ver con la madurez de vida, o si hay ciertas personas que Mm, alcanzan el nivel de nunca jamás me enrollo con una conversación y sí, no pasa. O sea, puede ser muy habladora o poco habladora, puede ser muy o menos asertiva, pero puede pasar que ahí tienes que darte cuenta. Y la sí. primera cosa que se entrena y que aprendes con la práctica es a darte cuenta, a tomar conciencia de tus propias emociones en relación con ciertos tipos de conversación, ¿no? No sé si tú has escuchado Ay, la perdón, frase que esa de quiero, que quiero tomar eso y ya te dejo, pero es como cierto tipo de conversaciones, porque también es interesante ver cuáles son las conversaciones que más me es cuestan así. y cuáles Es no. así. Ok. No es esa conversación, porque es que esa Yare que, no, hay varias Yares, hay varias, o sea, no tiene que ver con la persona o con la situación específica. A veces yo he estado en entrenamientos donde la gente dice, ya, pero yo tengo una conversación difícil, pero ya pasó, o sea, ya esa persona no la he visto nunca más en la vida y no, ok, pero si no trabajas tu propia toma de conciencia en relación a esa conversación, te vas a encontrar otras personas como esa en Sí, la vida en otro momento. sí. Entonces, la primera habilidad que puedes entrenar o que puedes practicar es la toma de conciencia, ¿sí? Es la toma de conciencia en relación a tus propias, en relación a tus propias emociones. Yo iba a en relación a tus propias emociones frente ante esas conversaciones o ese tipo de conversaciones. Y lo otro Ujú, que haces cuando te das cuenta es, sí, hay ciertas pautas como de, bueno, voy a empezar a decir esto, luego decir lo otro, como que ejercitas cierta práctica de conversación. Tú me claro. preguntabas si Ujú, a mí me pasa, sí, me ha pasado yo, bueno, antes de tener esta conversación contigo, pensaba en eso y me acuerdo no sé, yo estaba muy chiquita cuando empecé a trabajar, hace muchos años, y yo trabajaba en creo que la recuerdo como la primera conversación difícil que tuve en mi vida adulta que ujú, recuerde como, ¡ah! Mira, yo trabajaba en una fundación que trabaja con niños en riesgo, en una casa hogar, y la jefa, la directora de la fundación era una mujer, recuerdo, alta, rubia, bella, preciosa, muy imponente, muy autoritaria además, así como hablaba. Y recuerdo, yo era muy jovencita, tenía como 21, 22 años, y recuerdo una vez ella me regañó delante de las señoras que eran las cuidadoras, que todas eran mayores que yo, pero eran mis subordinadas, yo era su jefa, digamos, y yo era una muchachita de nada. Y a mí me avergonzó tanto, me pareció tan humillante, me dio tanta rabia, yo no dije nada, 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 porque mi fantasía era, la señora me va a echar, mínimo. ujú, Y me acuerdo que una vez le dije, mire señora, fulanita, venga para acá que le quiero decir algo. Sí, claro, una mujer además inteligente, educada, madura, irascible, pero inteligente, educada y madura. Y yo le digo, mire, yo le voy a pedir un favor. La próxima vez que usted me quiera decir algo, que yo me equivoque en una tarea, que yo cometa algún error, yo se lo acepto que usted me diga, porque yo estoy aprendiendo y estoy nueva, pero no lo haga delante de las muchachas, porque a mí me cuesta mucho que ellas me respeten y me hagan caso, porque yo soy muy joven. Y si usted hace eso, menos. Yo todo lo que me cuesta y usted viene y hace eso, me cuesta más. Entonces, usted me trae para acá, me hace una seña y yo me vengo para la oficina y aquí usted me reta todo lo que quiera, me regaña todo lo que quiera, pero no delante de las muchachas. Y la mujer me ha pedido disculpas. Ay, Felicidad, tienes toda la razón. Discúlpame de verdad, no lo pensé, es que me dio tanta rabia, no sé qué. Y yo dije, bueno, si esta señora, que para mí en ese momento era la autoridad y además la idea claro. de la señora, es capaz de pedirme disculpas a mí, que soy una muchachita, se puede hacer cualquier cosa, ¿vale? Y sí, a mí me ha pasado Claro. eso mucho. Yo en este trabajo que te contaba que tenía, al que renuncié, pasé momentos duros, pasé momentos bien difíciles ahí en mi relación con las otras personas, con conflictos, con dificultades. Y yo lloro mucho y lloro muy fácil. Y mi primera reacción era avergonzarme de llorar, porque además en un entorno laboral a ese nivel, No está tener una permitido. conversación con una persona que está llorando es como, cálmate primero, dale agua, o sea, y además en este país, aquí en Chile, la expresión de las emociones es mucho más sancionada y es mucho más difícil que en el Caribe, ¿no? Donde la gente es mucho más, o en Argentina, donde la gente es mucho más emocional y expresa mucho más sus emociones. Aquí en Chile es menos aceptado porque hay más neutralidad Ujú, al momento de comunicarse, mucha más distancia.
Entonces, claro, ser tan explosiva o tener una emoción que puede ser explosiva y que además es incómoda para las personas. Cuando te ven llorar, no saben qué Claro, hacer. porque normalmente la gente no sabe, tiende a buscar la forma de que ese llanto se apague. Desaparezca, claro. Ujú. Yo en principio tuve que, bueno, además con terapia y con todo eso, tuve que como aceptar que yo soy llorona. Lo más que puedo hacer es retrasarlo un poquito o bajarle la intensidad, pero no voy a dejar de llorar. Y de hecho empezaba conversaciones diciendo, yo voy a llorar, pero no estoy triste, estoy muy brava. Y voy a llorar, no te angusties, no pasa nada, no, no me tienes que consolar, escúchame nada más. Y lo hacía llorando, era hasta tragicómico, porque es como, cuando empezaba a llorar, empezaba como, voy a llorar, pero no pasa nada, no es tan grave. Así como, Claro, calma, no, pero mira qué no me profundo. consueles. Sí, qué interesante es porque es como tanto me conozco que te voy a ir a contar lo que te voy a contar, pero te voy a contar lo que me va a pasar mientras que te estoy contando lo Y que me no te importa dejes contarte. distraer, no te dejes distraer por mi llanto. Tú Sí, escúchame nomás, porque era como si yo esperaba que eso no me dieran ganas de llorar, nunca jamás iba a poder decir lo que sentía, que era lo que me estaba pasando, ¿no? Que era como, como tanto sí, la máscara que te debilita en mí generó daño importante a nivel emocional, sí, importante. Entonces, em, era como, ajá, bueno, vamos, yo soy así, vamos a ver. Y claro, también en ese proceso de transición, que era lo que yo te decía, que habían conversaciones en las que uno pone mucho esfuerzo y cambios comportamentales en los que uno pone mucho esfuerzo, y en otros donde la toma de conciencia de ti mismo también te hace decir, esta batalla no la doy, ¿sí? O sea, esta ujú, conversación no la tengo más. Y es sí, también sí, sí, sano, ¿sí? Porque sí, puede ser que lo que necesito en este momento es no volver a hablar de eso. Pero tú te das cuenta que el callarte te protege, te alivia, ¿no? Es distinto, yo no, no estamos en contra del silencio o de la discreción per se, sino esa que te genera un peso, que el guardártelo te pesa. Hay otras cosas donde tú te las guardas para ti y decides, ya lo intenté una vez, lo intenté otra sí, vez, ya no la tengo más. No voy a poner mi energía en eso. Eso también es sano, eso también es válido, ¿sí? Pero revisando si esa decisión de no voy a hablar más de eso o no voy a hablar más con esa persona no vale la pena, no estoy logrando nada, me estoy desgastando, es algo que te alivia, que te sirve y no es una justificación para evitar el conflicto, para evitar claro, la incomodidad tuya o del otro. Cuando tú lo tienes claro y dices, no la voy a tener. Ok, sí. perfecto. Sí, lo que me viene escuchándote es como si el no tener la conversación me deja un estado de paz, puede ser que ese sea el camino, Sí, pero si el no tener la conversación aún me sigue dejando en un lugar incómodo, emocionalmente, puede ser que esté necesitando quizás todavía no tener la conversación, probablemente conversar con algún otro, puede ser un terapeuta, puede ser un coach, puede ser hablar con el mejor amigo, la mejor amiga, y después ya prepararte para tener quizás la conversación, ¿no? Pero si te deja en claro. un lugar incómodo, probablemente es porque estás llamado a hacer algo, al menos Y a veces el con no tener conversaciones me deja en un lugar incómodo con mi identidad, que creo que son las conversaciones más importantes que tienes que tener. Es decir, cuando decir lo que sientes o cuando no decir lo que sientes es incoherente con lo que tú eres, con claro, tú misma, oye, estás poniendo en riesgo tu propia identidad. Entonces, el no sí, hablar dice, pero si yo no soy así, yo soy una persona honesta, yo soy una persona solidaria con el otro, yo no puedo callarme esto, yo no puedo hacerme la loca, yo no puedo dar, claro, no solamente porque em, me molesta o me cargó, yo no me puedo hacer la loca porque yo no soy así. Y si eso es la duda, más que recomendado, usted vaya ya, pero no tanto por el otro. El otro capaz que va a decir, ajá, ok, está bien, y no va a hacerte caso, pero es algo que tú necesitas sí, hacer para ti. sí, 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 Y esas son las me conversaciones viene más esto como valientes. ¿para qué? O sea, el para qué, ¿no? O sea, tanto para el que me la guardo si elijo guardármela o para qué la necesito poner si al final decido poner como esa valentía, ¿no? Para Ujú. tenerla. Porque razones para guardársela, ciertamente podemos tener muchas en la lista. No porque no quiero, ponte que no es por un conflicto, sino porque no quiero preocupar a la otra persona o porque quizás lo que estoy sintiendo siento que no es tan válido. O sea, razones infinitas, pero está interesante como preguntarse el para qué me la estoy guardando, Eso es lo ¿no? más importante. El para qué es lo más importante en casi todas las decisiones que tomas en la vida. Mm, El para qué. ¿Para qué realmente? No el por ya. qué,
como Sí, superficial, sino el de verdad, ¿para qué lo hago? O sea, ¿qué beneficio voy a tener? ¿Qué resultado? ¿Qué consecuencia voy a tener para mí o para los otros? O cuánta, como esta cosa de, ¿quién era? El Sócrates, que decía si es verdad, si es bueno y si es útil, ¿no? Para antes sí, de dar una información. Es lo mismo. Entonces, eh, darle validez, no estoy exagerando, no estoy loca, yo de verdad lo siento, o sea, no es, em, sirve y si es útil para mí, si es útil para la otra persona. sí, Me quedé atrás con una cosa que también pasa mucho, que tú decías el por qué, cuáles son las razones que pueden estar atrás de la, el evitar una conversación. Y a ajá, veces tiene que ver con yo podría llamarlo miedo o la precaución extrema que tenemos de nuestras propias emociones o de la expresión de nuestras emociones. Hay gente que piensa que yo no quiero hablar porque yo me tengo miedo cuando me pongo brava, ¿sí? O lo mismo que a mí me pasaba, es como me voy a poner a llorar y no quiero que se pase. Entonces yo evito la expresión emocional, no la emoción, no puedo evitar estar triste, enojado, lo que claro, sea, ya pero estoy. la expresión, en mi caso, esta que me complica emocionalmente, que me pone tensa, que me frustra, que me enoja, yo no me pongo a dar gritos y volteo mesas, pero también hago algo que puede ser agresivo o irritante para el otro, que es llorar o Sí, subir mucho la voz o ser irónica. Entonces, cuando yo me pongo brava, me pongo muy sarcástica, por ejemplo, me pongo muy irónica, digo cosas muy hirientes, como que saco así por debajo eso que yo sé que hiere al otro y ¡pam! Doy eso. Y el miedo que me da mi propia reacción emocional, o me va a temblar la voz, me voy a poner a sí, temblar, me voy a poner pálida, el otro se va a dar cuenta que estoy nerviosa. Ese miedo a la reacción emocional me hace evitar, como que yo tengo miedo de mí como Hulk, tengo miedo de lo que puede pasar. Entonces, en esos casos, una recomendación útil es escribir la conversación antes de tenerla. Yo tenía una jefa cuando trabajaba en Argentina, fue mi segunda jefa, que ella escribía lo que iba a decir cuando estaba en una presentación, pero después no lo leía. O sea, lo escribía como en la sí, diapositiva, lo escribía en su cuaderno. Después no era que ella lo leía, ella hablaba de eso de manera muy natural. Una vez yo estoy sentada con ella, trabajando en una presentación que íbamos a tener, y veo que ella tiene notas, pero como si estuviera hablando. Entonces las notas decían, no decían, por ejemplo, no sé, datos sobre la demografía, sino decía, aquí vemos, así, aquí vemos cómo en el cuadro se observa, no sé qué. Y yo digo, ve, porque tú escribes lo que vas a decir, lo lees. O sea, hasta ahora me vengo a enterar que tú, ¿te acuerdas que estábamos en pandemia? La mayor parte de mi tiempo en Argentina yo lo viví en sí, pandemia, así que era todo online. Y por lo general estábamos así como estamos tú y yo. Entonces yo nunca estaba a su lado viendo como, yo decía, vi, tú lees lo que estás escribiendo. Y me dice, no, no, no lo leo, pero lo tengo como una guía. Y yo, ¿qué? Y me dice, mira, Feri, yo no soy tan elocuente como tú, a mí no se me da tan fácil hablar, entonces me pongo nerviosa, se me cruzan las ideas, me quedo en blanco y a mí me da más seguridad como tener escrito como las ideas que yo quiero decir. Después no lo sí. leo, después simplemente Claro, pues como, ya lo como que tiene lo, como claro, lo tenía como una interiorizado chuleta, de como un alguna manera. torpedo, como un machete, no sé, aquí le dicen torpedo, como esa ayuda a memoria para darte tranquilidad. Entonces, eso funciona. En su caso, ella le daba temor, le daba nervio hablar, cosa que jamás hubiese sospechado, porque siempre me pareció muy segura al hablar. Pero claro, a ella en su fuero interno le daban nervios y una manera de controlar lo que para ella era la reacción emocional ante esa circunstancia era escribir previamente. Y sí, funciona muy bien. Si tú escribes como que hicieras un guión de tu Sí, sí, sí. conversación, obviamente no vas a ir así como buenas y lees del celular. No, no va a pasar. Pero sí, ¿por qué? Porque te permite practicar las palabras, te permite ponerte en situación. Probablemente si tienes algo más claro, la reacción emocional se minimice porque vas a estar centrado en el cómo, en el qué. Sí, No te sí, van a sí, sí. salir las cosas así como de manera eh, como improvisado, sino que vas a ir un poco más, y además practicas lo que vas a decir, pones como en blanco y negro tus ideas, funciona muy bien. A veces hasta no te hace falta ni siquiera decirlo, con escribirlo
te calmas muchísimo tal y cual. te das cuenta que no era ni tan grave, ni tan así, ni tan complejo, ni tan difícil, porque lo pones, lo sacas de ti, de tu mente, de tu Sí, película, lo sacas de ti, lo pones en blanco y negro, lo vuelves a leer y dices, es como cuando hablas con un terapeuta. Quienes nos estén viendo, que vayan a terapia, saben que cuando echan un cuento, a veces dicen, ay, pero qué tontería. Y yo me venía matando, sufriendo por esto, que cuando lo sí, escucho sí. digo, no es ni tan grave, no es ni tan complicado, es más fácil de lo que yo me imaginaba, solamente con ponerlo afuera. Entonces también Le pones funciona escribir. perspectiva. Sí, sí, le pones como perspectiva nueva, ¿no? Porque lo puedes ver un poquito desde afuera. A mí me funciona también muchísimo, muchísimo escribir y hay conversaciones difíciles, yo no sé si difíciles, pero conversaciones que para mí han sido muy importantes. Por ejemplo, conversaciones que tienen que ver con mi papá. Al principio de este año, mi papá le dio lo que parecía era un infarto. Y yo a los días de eso tuve una conversación con él pensando, yo, para quienes han visto ya mis talleres y todo, yo me crié en gran parte de mi vida sin él. Pero bueno, hice todo un proceso que tú ya conoces, un proceso personal, sí, como de perdón, así que hoy en día como que está bastante sanado. Pero esa conversación que antes, Fer, yo pienso que si lo hubiese tenido a mis 25 años, esa conversación iba a estar cargada con mucha rabia, que probablemente la pude haber tenido, pero no se me ocurrió a Ujú. esa edad. Se me ocurrió años más adelante, a los 36 me acuerdo que tuve una primera conversación y a principios de este año, ahora que tengo 45, tenía 44. Y yo sentí tanta paz en esa conversación, porque era como, creo que sí, la había platicado, la había conversado, pero después era como que, sé que sabía que era una conversación tan importante, pero igual la sentía con tanta paz mientras que estaba transcurriendo. Y yo, wow, o sea, como que Diosito mismo ahí acompañando la conversación. Mm, Y me sirve mucho también, yo invoco esto del instante santo, ¿no? Yo también, para quienes me conocen, saben que no hablo de religión, sino como que muy espiritual, como que, bueno, sé tú mis palabras, sé tú mi guía, sé tú quien me ponga acá frente a esta conversación. ajá. Y me ha servido muchísimo también porque es como hay algo mucho más grande, que es mi propia alma al servicio de esta conversación, ¿no? Yo Claro, escuchándote. que es esa herramienta de equilibrio, ¿sí? Que en tu caso es espiritual, en otros casos será física. Alguien, no sé, necesitará hacer 3 respiraciones, tomarse un medicamento, tomar agua, Sí, caminar, hacer flexiones, meditar, no sé, respirar. elija lo que usted quiera, pero utilice una herramienta de descentramiento o de equilibrio para ecualizar, como digo yo, así, fin, esa reacción emocional, no evitarla, no desaparecerla, no guardarla, no meterla en el bolso, porque eso nos despersonaliza, nos aleja del otro. Lo que estamos teniendo cuando tenemos una conversación importante es una conversación emocional, es emocional, tiene carga emocional. No la Claro. alejamos, porque una teoría que ya es muy vieja, yo creo que nadie utiliza ese tipo de metodologías o de visión en la comunicación, y es que ciertas conversaciones hay que hacerlas lo más neutrales posibles, objetivas. No sé, estas conversaciones difíciles en el trabajo o te voy a despedir, te voy a dar un feedback, entonces tienes que hacerlas lo más neutral posible. ¿Para qué? Para que sea objetiva. ¿Por Y qué? resulta Si que, estamos bueno, hablando de es temas un humano. humanos, Sí, 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 sí. Un somos humano humanos, frente somos a otro subjetivos, humano. que le Mi perro pasan está aquí ya, cosas. Sí, tranqui. tal cual. Sí, mi perro me está Que hablando. que le pasan cosas a estos dos humanos. Y yo vengo a hablar contigo porque me pasan cosas, porque si no me pasaran cosas o si no me importara nuestra relación, que es otro punto súper importante, no, yo me olvido de eso. O sea, ay, si me trató mal un Total. señor que me atendió en el supermercado, señor del supermercado, vamos a hablar, no, sé, ¿qué me importa? De verdad, no me interesa. Digo, ay, usted tiene un mal día, pienso para dentro de mí, agarro mis compras y me voy para mi casa. Esta relación a mí no me Sí, importa con el señor del supermercado. Me importa contigo, mi amigo, mi hermano, mi esposo, mi compañero de trabajo. Entonces, como me interesa este vínculo y como me pasan cosas, es que tengo esta conversación. Pero si fuese sí, neutral, objetiva y apartada de las emociones, eso es otra cosa. Eso no es una sí. conversación de la que A estamos mí me hablando. gusta mucho decir que somos un alma hablando frente a otra alma. O sea, es un ser humano frente a otro ser humano. Totalmente. Más allá, hablando de trabajo, quizás el rol, hablando de relaciones de pareja, bueno, es tu pareja frente, o sea, tu alma frente a la del otro, puesta ahí al Así servicio es. para aprender lo que toca aprender. Y una Eh, cosa muy importante es que tú tienes conversaciones importantes y valientes con
con un otro que te importa, una relación que quieres Claro, guardar, que quieres conservar, que quieres proteger, por lo que sea, por ti misma o por el otro o por el vínculo. No sé, quiero renunciar a mi trabajo y voy a ir a decirle a ese jefe lo que yo pienso de él y por qué estoy renunciando y las razones por las cuales, bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque te interesa. Porque si no, sí, tú simplemente dices, mando una carta, un telegrama en Argentina y aludo sí, ya motivos está. personales y se acabó. Y me fui y no te vi más. Y no me importa, sí, sí, Y no sí, me importa. totalmente. Y no estoy siendo maleducado, ni es que cierro la puerta, ni es que dejo las cosas a medio hacer. No, yo termino mi mes, entrego mis cuentas y digo, ¿sabe qué, jefe? Tengo cosas, motivos personales, no vengo más. Gracias, hasta luego, hablamos, chao. Y se acabó. Si tú tienes una pareja, un amigo con el que tienes un conflicto y tú quieres tener esa conversación porque quieres hablar de lo que te hizo sentir mal ese amigo, es porque esa amistad te interesa. Porque si la Sí, amistad no te interesa, no le hablas más y ya está, punto. sí, Se sí, sí, acabó. sí. Entonces, si es una amistad que a ti te importa, es un vínculo que a ti te importa, es una relación que es importante para ti, por eso tienes la conversación. Y eso es súper importante que ambas partes de la conversación lo tengan clara. Cuando yo vengo Sí. a conversar contigo sobre algo que puede ser Plutón, incómodo perdón, para si estoy ambas, así, Plutón está haciendo desastre. Pero tranquila, sí, no el pasa nada. Harry no está ay, haciendo lo mismo porque está en el otro lado. Entonces, es importante que lo pongas en plano. Es decir, yo estoy hablando contigo porque a mí me interesa esta relación, ¿sí? sí, Porque me y ojo que importa esta ahí, relación. claro, y ojo así también importante, porque bueno, hablando por ejemplo, no es exactamente el caso con mi papá, pero hay otras conversaciones también donde la conversación es de cierre, fin, se acabó, y es Ujú, una conversación para cerrar y no nos vemos más, y ya está. ujú. Claro, Pero es y una también, conversación con una y persona te sirve a que me ti, importaba, con la que me claro. importaba tener esa conversación de cierre. Sí, Pero porque bueno, también esto como da, seres humanos necesitamos conclusiones en la mayoría de los casos y eso, aunque la relación se acabe, laboral, personal, del tipo que sea, hay quienes necesitamos más que otros el que eso cierre y que cierre en paz, ¿no? Que cierre bien para todas las partes. sí, sí, sí. Nada, o sea, yo me quedaría aquí conversando, Feli, Hablando pero de me encanta, conversaciones, porque para mí esta conversación es súper, súper importante. Es una conversación que habla de poner nuestra voz, ¿no? También en las conversaciones que nos importan o en las que juzgamos ya no son importantes que mi voz ahí tenga un lugar, ¿no? ujú, Eh, Así que bueno, en principio agradecerte, pero ya vamos a contar un poquito de Dilo antes de cerrar, pero antes sí me gustaría que las personas que están conectadas en este momento en vivo, que hoy se sumaron un montón, yo le decía a Feli, mira, Feli, normalmente no se suma o se suma uno y así, pero hoy se han y sumado un pura gente montón, bella, así por que cierto, vale la pena destacar. bueno, ya ahí yo conozco a Norma, pero bueno, tú seguramente conoces a las demás, gracias Nora, Sí. Carolina, Odalis, Marjorie, por sumarse. Si tienen alguna pregunta, si quieren compartir alguna reflexión de lo que les va pasando a partir de esta conversación, pues bienvenidas. Simplemente dicen aquí estoy, abrimos micrófono, o si quieren compartir también por chat qué reflexiones te van llevando a esta conversación. Si hay una conversación que ustedes digan, "Ay, yo tengo pendiente esta conversación y a partir de esto me inspiro para tenerla, o también no sé cómo tener esta conversación y me gustaría que me acompañaran a tenerla. Entonces, ay, mira, se va sumando gente todavía. Entonces, si es así, hay distintos caminos. Y Feli tiene un camino muy bonito, que es a través de un taller que se llama Dilo y que yo no he Ujú. participado, pero sé por lo que conozco de Feli, por las conversaciones que hemos tenido, porque hemos tenido experiencias que nos unen también, sé que es un taller súper hermoso. Entonces, Feli, si nos puedes contar de qué es el taller, qué fecha es, Sí, valores sí, y... la próxima emisión es el 23 de octubre, el jueves 23 de octubre. Dilo es un taller eh, práctico y muy al grano, ¿no? Es un taller que tiene como base el di lo que tienes ganas de decir. Entonces lo que hacemos es revisar un poco de esto de lo que estamos hablando, qué está detrás o al lado o acompañando las conversaciones difíciles, qué pasa cuando me callo, cuando me guardo las cosas y cuál es el costo de eso. Sí, qué está sucediendo allí o qué está pasando conmigo cuando me guardo algunas cosas que tengo ganas de decir pero no las digo y algunas herramientas prácticas para que ahí practicamos en vivo y directo
para empezar a armar esa conversación. Hay conversaciones que con con una mirada sencilla, tú puedes decir, ah, ya tengo las herramientas, voy y tengo la conversación la próxima semana. Hay otras que son un poco más complejas y que lo que haces es empezar como a armar el camino para afrontar esa conversación. Em, el taller dura 2 horas, 2 horas en vivo por Zoom, no se graba, es decir, no tiene un diferido. Pero bueno, la verdad es que creo que en esas 2 horas la pasamos muy bien por las emisiones anteriores y los comentarios que he tenido se llevan herramientas muy prácticas. Sí, sí, sí. En mi Instagram está ahí en la biografía el link si están interesados y quieren inscribirse. Es un taller relativamente económico para nuestro público, digamos, en Chile, quienes están en Chile, 25.000 pesos chilenos y $25 en el caso de que estés en otro lugar. Igual hay promociones si hay 2 personas o más. Hay otras promociones ahí como que tengo que les puedo contar más detalles para bajar ese costo, porque sé que además mi interés es como generar comunidad, que muchas más personas se interesen por el tema, se interesen por lo que nos hace falta. Yo también brindo el servicio de mentorías individuales, tanto para en temas de comunicación como para manejo de conflictos en cualquiera de los ámbitos profesionales o personales. Hay personas que por su rol, porque están en liderazgo, porque tienen ciertos roles, el tema de la comunicación es algo principal, no solamente para su trabajo, sino para su vida personal. Así que eso serían unas varias sesiones para trabajar como poco más de acompañamiento individualizado en el tema de comunicación. Y ahí en mi Instagram seguramente les voy a estar hablando de eso. Así que si Sí. quieren, ahí está el link, se anotan, me mandan sus datos y yo les paso toda la información. Mm. Ahí dice Mira, Caro. ahí voy a Mm. comentar dos cosas. Una, que en el chat está el Instagram, pero directamente donde está la información del taller del día 23 de Ay, octubre, la estoy perfecto. colocando Muy aquí bien. en Muchas el chat. gracias. Y leemos a Carolina. ¿Qué nos pasa si esa conversación difícil ya no la puedes tener porque esa persona ya no está? Sí, hay varios ejercicios para eso, pero sabes que funciona igual, Caro, porque como decía hace un ratito, muchas veces el objetivo de la conversación es mucho más para nosotros que para lo que la otra persona vaya a recibir o hacer con esa información. Ideal poder hacerlo a tiempo, ¿no? Y por eso se llama el dilo a tiempo el taller, porque ideal hacerlo mientras vamos a poder tener un feedback de la otra persona. Pero a veces no sucede porque la persona está lejos o porque la persona ya no está en vida o porque ya no tenemos más contacto con esa persona, pero se pueden hacer ejercicios o de escritura o de muy al estilo del psicodrama, como de escenificación de la escena, donde otra persona u otro elemento funciona como simbólicamente como ese rol, y es muy liberador, ¿sí? Hay muchas metodologías de trabajo grupal que utilizan la escenificación para ese tipo de conversaciones. Está el psicodrama, están las constelaciones familiares, que utilizan la escena como la puesta en el cuerpo de esa conversación, pero también se puede hacer individual y tenerla, escribirla. O decirla con un otro neutral, digamos, que hace las veces también funciona porque la acción es mágico, la verdad. A mí me parece súper, súper mágico. La acción de ponerte en Sí, situación y además de tenerla, de expresar las palabras, de tener la conversación, te alivia. Obviamente no va a tener el mismo efecto en algunos casos que si la tuviésemos con el otro. En algunos casos sí, porque ese otro puede tener una reacción que no sea chévere, que no nos guste, y pasa a veces cuando es una persona que tiene un nivel de autoridad alto o está alejado de mí y que no hay manera de volver a estar en contacto, entonces funciona muy bien y es muy liberador para nosotros mismos el poder poner palabras, tanto escritas como verbales, en esa conversación y tenerla efectivamente, aunque la hagamos con nosotros mismos. Norma sí. dice, Ya la leo a Norma, pero me gustaría ahí decir, sumando lo que dice Feli, que la conversación muchas veces, yo creo que pasa más para uno que para el otro. Al otro ujú, obviamente le va a servir, si la ponemos va a estar al servicio también de ese otro ser humano, pero en principio pasa por nosotros mismos. Hay algo que nosotros estamos necesitando como destrabar, que el alma está necesitando ahí como dar ese pasito y termina siendo un aprendizaje tan grande para nuestra alma que obviamente impacta.
al otro ser humano. Y Entonces, hay una cuando, reivindicación, hay una total sí, reivindicación al momento de decir las cosas, de nosotros total. expresarlo. Sí, sí, sí. Total, a mí, mire, yo he tenido situaciones Linda cara. donde he querido inclusive cerrar, como, vieron cuando cierras una relación, por ejemplo, de cualquier tipo, pero supongamos de pareja, pero como que todavía te queda ahí algo en el alma como enganchado que no terminas de cerrar. A mí me ha servido mucho escribir, escribir, escribir y como liberar como la energía, ¿no? También para que eso que está necesitando cerrarse se Tú cierre. sabes que yo en estos días compartí en mi Instagram, ahí cuando le vamos a responder a Ujú, Norma, un estudio de Payne Becker, un señor que hizo un estudio en alguna parte anglosajona, no me acuerdo ahora dónde, pero imagínate, hace 30 años, en 1988. Y él hablaba, hizo una investigación con personas que habían sufrido traumas importantes en situaciones de ujú, desplazamiento y utilizó la escritura terapéutica para que esas personas contaran sus traumas. Y se notó una mejoría de salud física en esas personas, mejora del sistema inmunológico, to- cicatrización más rápida de herida, cura de enfermedades virales, después de soltar esa experiencia traumática que habían experimentado, pero no a través de las palabras, porque era difícil para ellos, pero sí sí, a través de la escritura creativa. Entonces, de la escritura terapéutica, perdón. Es ujú. liberador y es sanador, totalmente sanador expresar lo que sientes. Ahora sí, Qué Normita. interesante y total, total es así. Yo me he enfermado cuando no he tenido las conversaciones que Y sí. necesito tener. Dice Norma, me pasa que a veces hablo y luego me arrepiento, muy Ujú. frecuente me pasa eso. Sí, sí, y eso, ¿sabes lo que pasa, Norma? Que después empiezas a decir, yo mejor no hablo porque voy a decir cosas de las cuales me voy a arrepentir. Es importantísimo, el primer paso es tomar conciencia y revisar, así cual reporte, de qué estaba pasando como antes y durante. Es decir, qué dijiste de lo que te arrepientes, o sea, qué de lo que dijiste te arrepientes y cuál fue el clic previo a ese decir. Por ejemplo, si lo que pasa es que me arrepiento porque utilizo una forma inadecuada, es decir, grito, digo malas palabras, soy ofensiva, insulto a la otra persona. Ah, bueno, ¿qué estaba pasando antes? ¿Sí? Como cuál fue ese clic para detenerte allí. O sé que uso información que me dieron confidencial, pero yo la saco para herir. O sí, digo cosas que después, prometo cosas que después no voy a cumplir, como me voy a ir de la casa y cosas así. Em, y yo una vez trabajando en la casa hogar prometí que si el chiquito botaba ese juguete, yo iba a desaparecer todos los juguetes de la casa y tuve que asumir las consecuencias de mi gran boca y fue un desastre después. Entonces, peor el remedio que la enfermedad. Entonces, revísalo y escríbelo si puedes en la última conversación que te acuerdes. Pon una o dos conversaciones como ejemplo, porque te va a volver a pasar en tanto no tomes conciencia de ese clic previo para desatar esa cosa que te hace arrepentirte, ¿sí? Y ahí podrías detenerte si tienes la fuerza como para decir, ya vengo, ¿sí? Te va para el baño para pensar, o que la sumas con otra postura que no te haga arrepentirte. Es decir, si yo voy a decir una palabra hiriente, la voy a decir a conciencia. Puede ser, pero que no esté ese sentimiento de culpa, porque lo que pasa después con eso es que te lleva a evitar volver a tener conversaciones con otras personas y en otras situaciones, porque como que asocias, no, mira, esto va a ser peor porque yo me voy a ir y voy a decir cosas que no me sirven, que no me son útiles. Y obviamente planear, si es una conversación que puedas prever, que tú dices, voy a ir a hablar con tal persona y seguramente me va a sacar de mis casillas porque eso es lo que yo creo que va a pasar con mi predicción maravillosa del futuro. Entonces, escribes tus puntos más importantes de esa conversación para que no se te vaya la cuerda. Marjorie, ay, Y, perdón, y ahí este es tu antes, no, nada espacio. más. Marjorie levantó la mano. Tranquila, tranquila, tranquila. Nada más antes de Marjorie, nada más decirle a Norma que también, bueno, para todos, ¿no? Como que a quienes no levantemos la mano así, ¿quién no ha tenido una conversación de la cual se ha arrepentido luego Ay, mijita, de lo muso. que dice? Sí, o Puedo sea, levantar es varias como manos. que nos acompañamos en ese sentir y sí es.
También, bueno, y a partir de ese arrepentimiento, ¿cuál es la siguiente acción que me mueve a hacer, ¿no? Si este arrepentimiento me mueve, por ejemplo, a pedir disculpas y la conversación se convierte en una conversación para pedir disculpas, por ejemplo, Ujú. ¿no? O es una conversación interna conmigo para disculparme o perdonarme yo por aquello que no me gustó que hiciera. Entonces, la luz del arrepentimiento es eso también que nos permite redimir aquello que nosotros sentimos que se ha puesto en falta también. Y para eso se abren otras conversaciones, ¿no? Y ahí estamos como tanto Feli como yo a la disposición Sí, de claro. poder acompañarte si hay algo que tú quieres como profundizar allí, ¿sí? Avísennos Carolina y Norma así con manito arriba o corazoncito si les va haciendo sentido las Sí, respuestas. ahí Norma respondió que gracias a ti y creo Ah, que sí. Caro levantó unas manitos así como de celebración. Bueno, bien. Marjorie, ahora sí, que Feli ahí le dio paso. Ay, perdón. Gracias. Qué bueno. Bueno, primero que todo, felicitarlas por este espacio, porque la verdad de estas cosas hace mucha falta siempre, hablar de estos temas. Y qué bueno que ustedes lo están haciendo. Lo otro es, bueno, qué bonito haber, yo me conecté un poco tarde, estaba en la misa, pero me gustó mucho porque entré en la parte donde Felicidad hacía una anécdota de trabajo y todo eso y escuchar esa, como esa pureza con la que ella hablaba y ahí yo le veía que miraba los ojos hacia arriba, los ojos hacia abajo, ella estaba ahí como muy, muy ella, muy bonito, muy puro, muy emocional, muy diáfano. Y esa parte, bueno, yo nunca había tenido el espacio de conocerla y eso me agradó bastante, me gustó Linda, Mari. esa felicidad que conocí, me pareció muy bonito. Bueno, y ahora yo voy conmigo y a lo mejor esto nutra, ¿no? Pero a mí me pasa algo, yo digo, a veces no lo digo bien, a veces aplico las técnicas, pero yo sí suelto la papa porque después yo creo que me quedo con eso ahí y me está haciendo daño a mí. Tal vez no Ujú, estoy siendo lo más adecuada, pero la verdad es que a mí me da un miedo quedarme con eso porque siento que me va a hacer daño. Después veremos ujú. cómo lo va a tomar el otro porque tampoco puedo ser responsable del otro. El otro a lo mejor ni, como dicen en Chile, ni me pesca. Entonces yo suelto mal, bien inadecuado, pero sí me pasa algo que tengo años lidiando con eso, que a mí me fastidia y es que me fastidia enormemente tener que decirle a la gente las cosas. Mire, Ujú, que esto lo que tal, que porque estás que yo siento ay, a mí eso me agota, y eso lo hago también con un aporte a lo mejor para analizar que a lo mejor hay otros casos como yo, ¿no? ujú. Pero de verdad que a mí me entra un fastidio tener que decirle a la gente, ¿por qué estás así? Yo percibo que tú no sé qué cosa, yo te noto, ay, no, yo siento que eso me desgasta, cansa, yo no sé por qué me pasa eso. Y ahí, bueno, lo dejo y las escucho, ¿no? Vaya y vaya para terapia. No, sí es verdad, pero Siempre, siempre. Sí, de verdad eso es que a mí más común de lo que tú eso, crees, Mario, porque em, puede pasar varias cosas. Una que hay cosas que para mí son bastante más obvias, como que mi sentido común, no es común, es individual, me hace darme cuenta de las cosas más rápidamente que otro. Entonces, yo podría juzgar o evaluar como que te tengo que decir lo que para mí es evidentemente obvio, ¿sí? O sea, tú también estabas ahí. Cuando tú dijiste lo que yo te voy a recordar que dijiste, tú también estabas ahí, o sea, porque yo lo percibí, tú no. Y eso es como redundante para mí. Entonces, eso podría ser algo. El riesgo con eso es que la verdad es que no todo el mundo piensa igual y todavía la lectura de mente no es una habilidad muy común. Entonces, va a pasar que sea necesario ponerlo afuera. Y bueno, podríamos revisar qué te pasa a ti con ese tipo de conversaciones en los que tienes que ahondar en detalles, repasar, mirar, sobre todo cuando eh, ¿qué pasaría si fueses tú a la que vienen a decirle, Marjorie, mira, quiero que hablemos de cómo tú tal cosa? Sí, es como muchas veces nosotros no expresamos un sentimiento por un tipo de conversación
proyectando lo que a nosotros nos pasa cuando soy yo el objeto de esa conversación, ¿no? Es como, no sé, por ponerte un ejemplo desde otro tipo, a mí no me gusta regañar a mi hijo o a mi hija. Sí, no me gusta regañarla, no me gusta obligarla a que haga tal cosa, no me gusta. Y es porque a mí no me gusta que me lo hagan a mí, ¿sí? Porque cuando yo estuve en esa posición, la pasé muy mal siendo objeto de esa conversación, por poner un ejemplo que no tiene nada que ver. Entonces, em, muchas veces es necesario. Y mientras más cortito, yo siempre he pensado que conversación sencillita, problema sencillito. Es decir, cuando es cortito, cortito y al pie, dicen los argentinos, cuando es sencillito, cuando es chiquito, es mucho menos latoso, es mucho menos desgastante que cuando es la conversación. ¿Sí? Cuando ha sucedido varias veces o cuando se convierte en un problema. Pero cuando es sencillito, fácil de resolver, así como, hey, ¿qué fue? Ey, ¿qué pasó aquí? ¿Qué dijiste con eso? ¿Qué quisiste decir? No, nada, es que me confundí. Ah, ya. Sí, se pasa, se hace como rápido cuando son cosas más chiquitas, pero cuando esas cosas chiquitas no se dicen porque o no se preguntan porque se da sobreentendido, porque es obvio, porque ay, qué lata, no sé qué, se convierte en algo más grande que eso sí es desgastante. O sea, tener conversaciones de esas emocionales, por eso son conversaciones difíciles, porque uno se desgasta y pone mucha energía en eso. Hay algunas que son completamente necesarias, otras que no son tan complejas como uno se las imagina y te sorprendería cuán fácil podría resolverse. Hay otras que sí son súper desgastantes, que quieres que te diga, y son un fastidio. Pero, pero yo creo que hay como dos maneras de solucionar o de afrontarlo. Una, haciendo conversaciones chiquitas y cortitas de pequeñas cosas que lo hacen más rápido, más sencillo y te evitas que se sumen. Y lo otro, nada, hay algunas que son difíciles, pero son menos difíciles en la realidad que lo que uno se imagina. Sí, como que tú predices a veces ¡ay, qué Sí, sí, lata! sí, Y, sí. y no es Y tan termina siendo más latoso y simple de lo que termina fue. siendo mucho más simple. Yo ponía un Sí. ejemplo más temprano que le contaba a Yare, eso de que yo hace muchos años tuve una conversación dificilísima con una persona que era mi jefa y yo fui muy valiente y respiré profundo y me eché casi que un palo de rompa para poder tener esa conversación y la mujer me dijo, ay, felicidad, disculpa, tienes razón, no lo voy a hacer más. Sí, y fue fácil, rápido, yo no me lo esperaba, pero pasa, a veces pasa, que es más sencillo de lo que uno cree. Y siempre, mi máxima Sí, es, siempre es mejor tenerla que no tenerla. que no tenerla. Total, total. Gracias, Feli, por esa experiencia. Me hiciste recordar una conversación que también me pasó en una oportunidad con un gerente comercial. Yo estaba nuevecita en el puesto y él estaba indignado por algo que estaba pasando. Y yo tenía que darle respuesta y empezó tú. Yo creo que eran como las 7 de la noche ese día. Y yo con mi voz temblorosa, porque además requete nueva en la empresa, le digo, mire, porque esto no fue ni siquiera, fue una conversación de una no conversación. Yo le dije, si seguimos conversando así, no vamos a poder avanzar. Fue lo que yo le dije. Y la persona hizo, respiró 3 pasos para atrás, dijo, es verdad, y ahí comenzamos, ¿no? Para terminar lo que teníamos que Ahí terminar. empezó la conversación buena, digamos. Empezó la conversación buena y al día siguiente me escribió para pedir disculpas por lo que había pasado. Y yo, claro, yo lo que decíamos hace rato, ¿no? Con temblor, sin temblor, con yo llorando, no llorando, es como que la voz, cuando tiene que ver con nuestros propios valores, con nuestra identidad, con algo que sentimos que es importante, la voz nos va a acompañar para tener esa conversación, sea con lágrimas, sea con rabia, sea con tristeza, el alma nos va a acompañar sin duda. Feri querida, bueno, Bueno, Carolina, me ¿no? aprovecho de una cosa que decía Marjorie, perdón, Yare, que te Sí. interrumpa, y es que sí, estos temas son maravillosos para conversar, y yo aprovecho de hacer una publicidad para Yare, y es que ella tiene este espacio todos los martes, son todos los martes, ¿cierto? Casi Todos todos los los martes, martes, ajá. todos los Síganla por martes, sus sí. redes sociales, por favor, porque son todos los martes y después los sube a su YouTube. Entonces, si usted no llegó o no puede el Ok. martes, no se preocupe, entra al canal de YouTube y lo ve grabado. Una Ahí les belleza. estoy dejando el link del chat de la comunidad, que es una comunidad pequeñita, donde voy compartiendo todas las conversaciones de todos los martes. Y se me ocurre comprometerte, Feli, a ver cómo se te ocurre que podamos hacer, que yo hice hace unas semanas atrás sesiones de coaching grupal en vivo, así. Y se me ocurre quizás, si te animas, que pudiéramos tener alguna oportunidad, una sesión abierta, quizás como para hacer pequeñas demostraciones
de Vamos. conversaciones, Sí, sí, tal. qué rico. Y luego, claro, ya la que quiera tener el proceso completo va a tu taller o viene como a estos espacios, pero no sé, se me ocurrió escuchando a Marjorie también como que sería lindo poder traer Sí, está ejemplos, ¿no? bueno. Además, nosotros trabajamos con una fundación que se llama Gente en Movimiento. Yo colaboro con otra fundación también en Chile, que en gran parte son venezolanos o personas migrantes que forman parte de la comunidad. Y hay muchas personas que nosotros conocemos, tanto de la Red de Apoyo Solidario como de la Fundación Gente en Movimiento, em, que la verdad es que no tienen la posibilidad de tener este tipo de conversaciones, ni menos acceder a este tipo de acompañamientos, aunque sea Sí, breve y súper informal, pagándolo, sino, y que muchos pues les serviría muchísimo el espacio. Así que chévere, yo lo compartí ahí con los equipos de voluntarios y si se puede hacer más popular y más común para que hayan espacios de conversación y sabemos que además a los migrantes nos hace muchísima falta, pues felices. Lo compartimos en nuestras sí. redes. Sí, 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 vamos a pensarlo bien, quizás en el próximo, a finales de este mes o no sé, ahí miramos como una fecha que pueda servir y traer como, a ver, ¿cuál es tu conversación? A ejemplos, ¿no? Y ahí quizás unas preguntas de intervención para que se puedan llevar algo y que la mayor cantidad de personas posibles puedan hablar. No sé, se me Perfecto. ocurre ahorita Muchísimas que lo gracias, puede. Yare, qué rico espacio. Ay, a ti, Feli, la verdad que es difícil. Yo para mí con Feli se me hace muy difícil cerrar conversaciones porque me encanta conversar contigo, me encanta escucharte. Espero que pronto poder ir a Chile de vuelta y tener esta conversación así en En vivo y vivo y directo con directo. café, al menos. Sí, ahí vuelvo a dejar en el chat vuelvo, no, ahí está en el chat lo que decía Feli, el chat para ir a la comunidad y que puedan recibir luego el link de YouTube, o si no, Feli lo va a tener y también lo comparte con con todas las personas a que convocaste. Bueno, gente querida, gracias por sumarse, Gracias. gracias por participar, gracias a quienes van a ver esta conversación en diferido. Si esta conversación te hace sentido, compártela porque probablemente hay alguien que está necesitando tener esta conversación del alma para eso, para sanar, básicamente, que siento que eso es lo que hacen las conversaciones. Así que gracias Así nuevamente. es. No, gracias a ti, que estés muy bien, Yare, un abrazo. Un abrazo.